mi dibujo. Ya, ahí está, un segundo molar. Ya. Adelante. No. Vamos a empezar con el segundo molar, donde su calcificación comienza desde los 4 años, erupciona a los 12 años y termina a los 14 años. Su longitud total es de 19.8 y su corona es de 6.9 y su raíz de 12.9. Mesiodistal es de 10.7 y vestíbulo lingual es de 10.1. Su oclusión es un cuarto. Su oclusión es un cuarto del primer molar y 3/4 del segundo molar superior. Un cuarto del primer molar y 3/4 del segundo molar superior. La cara oclusal. La cara oclusal tiene un... Antes de que entre la cara oclusal, ¿qué le caracteriza en forma general a esta pieza? ¿Cuál es su característica más destacada en relación a los otros dientes? Que es una pieza pequeña. Sí, El una... tercer molar es el más pequeño. Entre los molares, bueno, El sería... tercer molar no es la más pequeña. A ver, entre los molares, ¿qué le destaca a esta pieza? Su función es la masticación. No, todos Es tienen una función función. Después... Algo que se destaque. que es una pieza con menor convergencia. A ver, por ahí andamos, a ver. A ver. Nada. Puede ser sus detalles anatómicos en la cara oclusal. ¿Qué hay con eso? Es más, se podría decir más sencilla, ya que no tiene muchos detalles anatómicos. Eso. Por ahí andamos, ¿no? Es la pieza más simple en cuanto a los molares, ¿no? Porque más simple pues son los incisivos inferiores. Eso sí. En todos, ¿no? Pero entre los molares, entre los 4 molares que hemos visto hasta el momento, estamos viendo el cuarto, este pues es el más simple en su cara oclusal, es el más fácil de escribir, fácil de hacer la práctica del tallado. ¿Esto por qué? Porque esta pieza es la que tiene menos convergencia en sus caras, y eso es algo que también le caracteriza a este molar. Es la pieza con menos convergencia de sus caras, sobre todo proximales. Ahí estamos viendo sí que hay convergencia de las libres hacia oclusal, ¿no? Para la oclusión. Pero sí, con respecto a las proximales, mesial y distal, tienen muy poca convergencia, sobre todo hacia lingual, hacia atrás, o lingual en el superior sería palatino, en este inferior es lingual, menos convergencia, ¿no? Entonces eso hace que sea una cara oclusal simple, una pieza muy simple en cuanto a su descripción. Así que eso le caracteriza a este molar. Siguiente. La cara oclusal. Ya. Tiene una forma de rectángulo. Es una pieza con menor convergencia hacia todas las caras. También es en sus lados, tiene 2 lados, tanto dos cúspides
hacia... Tiene 4 cúspides, 2 cúspides linguales y 2 cúspides vestibulares, donde en esas 2 cúspides linguales y vestibulares tiene una fosita principal, que es aquí, la fosa principal. También tiene las fosas secundarias. Las fosas secundarias también tiene los surcos secundarios, que es por aquí, surcos secundarios. También tiene esta pieza los rebordes marginales, y también tiene las cúspides que están aquí, en la cual esta pieza va a tener aristas armadas. Tiene 10 aristas armadas. 10 aristas a ver, ¿qué has dicho? A ver, no he entendido eso. ¿10 aristas armadas? No, no tiene 10 aristas armadas. No, sí tiene. No tiene 10 aristas armadas, tiene 4 aristas armadas. ¿Y qué tiene 10? Tiene ¿qué se llama? 10 cúspides. Uy, 10 cúspides. No son 10 cúspides. Esa es cerquita. ¿Qué grado? No me acuerdo. 10 facetas armadas era. Otra cosa. Sí, 10 facetas armadas. Estoy nerviosa. Tranquila. Facetas armadas. A ver, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa figura rectangular y no trapezoidal como en el primero? ¿A qué se debe? Porque tienen su eje, aquí habla más, en el libro leí que tiene su eje es igual, no es su eje, es del lado mesial, es paralela al lado distal, son casi iguales. ¿Por qué? ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo. A ver, ¿por qué? Podría ser porque tienen poca convergencia. Ya, poca convergencia. ¿Por qué tiene poca convergencia? Ya me perdí. Ya, ocurre pues como en el primero, ¿no? En el primer molar, hace rato hemos dicho que la presencia de 5 cúspides hace que distal sea muy convergente hacia lingual en el primero. En cambio, aquí no tenemos pues la quinta cúspide, no solo hay 4 cúspides. Al desaparecer la quinta cúspide, ¿no? La distovestibular, este lado distal ya es casi vertical, o sea, casi paralelo a la mesial, ¿no? Entonces, la ausencia de la cúspide distovestibular hace que distal ya no sea pues convergente, va a ser paralelo a la mesial, y eso ha ocurrido también en el primero. ¿Se acuerdan? En el primero hace un rato nos decían que en un 5% desaparece la cúspide distovestibular, y en ese caso ese molar, el primer molar, cuando es tetracúspideo, su cara oclusal deja de ser trapezoidal para ser rectangular, como estamos viendo aquí esta pieza, ¿no? Así que esta figura rectangular se da porque no hay esa tercera cúspide en vestibular, ¿no? Esa quinta cúspide en toda la cara oclusal. Así que por eso el lado distal deja de ser convergente para ser casi paralelo al lado mesial, ¿no? Entonces, por esa razón, en este caso, no tenemos forma trapezoidal, porque no hay esa convergencia de distal debido a la ausencia de la cúspide distovestibular, ¿no? Así que no hay esa cúspide. ¿Qué más nos dices, Vilma? A ver, de la oclusal, ¿algo más?
Sí, podría ir hacia las variaciones de la cara oclusal. Ya, a ver, vamos. Aquí lo más relevante es el 4, ya que esto tiene surcos accesorios numéricos, ya que de aquí todas las otras formas de oclusión en diferentes dientes tienen la misma anatomía que esto, porque los dos tienen las cuatro cúspides. Y todas sus oclusiones son similares. ¿Qué forma tienen los surcos? Los surcos cuadrados, rectangulares, ya que son iguales. Los surcos, no la cara oclusal. Los surcos. En forma de cruz. Cruz, cruciforme, ¿no? Forma de cruz. Ya, ojo, esto puede ocurrir alguna vez en esta pieza. Ahí en las variaciones estamos viendo que la mayoría, los tres primeros sobre todo, conservan esa forma de cruz en cuanto a los surcos, ¿no? Ven que parece pues la figura que hemos descrito, ¿no? El aspecto cruciforme de los surcos que terminan en una fosa central, una fosa principal, ¿no? Eso pues lo más común, lo más frecuente para esta pieza. Pero vean este caso 4. En este caso 4 no hay cruciforme. Al contrario, más bien tenemos la presencia de una quinta cúspide. Ahí está donde dice distal, ahí está. Hay una quinta cúspide. Y en este caso sí, vean que el lado distal adquiere convergencia hacia lingual. De modo que este cuarto caso presenta pues 5 cúspides, como si fuera un primer molar. Así que no se descarta la forma de un primer molar en este segundo molar, ¿no? Así que eso es importante tener en cuenta, que algunas veces vamos a encontrar en la cara oclusal de este segundo la forma de un primero, con 7 surcos principales, 5 cúspides, la forma trapezoidal, todo lo que hemos visto en un primer molar. Así que puede ocurrir esa situación en este segundo molar. Claro que no es lo más frecuente, no es lo que más se ve, pero puede darse, ¿no? Hay casos en los que se encuentra. Yo particularmente he encontrado por lo menos unos 3 casos así, donde el segundo molar tiene la forma de un primero. En ese caso, pues tenemos 2 piezas idénticas, ¿no? El primero y el segundo, que tienen esta misma forma del número 4 que está ahí, tiene esa misma forma en la cara oclusal, o sea, 2 piezas iguales. La única diferencia es que este segundo es más pequeño, el primero es más grande. Es más, incluso cuando todavía está el segundo, esto vamos a ver el día de mañana, cuando todavía está el segundo molar temporario, inferior temporario, que tiene la misma forma que el primer molar permanente, vamos a encontrar tres caras oclusales idénticas, o sea, igualitas. La del segundo temporario, la del primer molar permanente, que está a su lado, y este segundo que erupciona a los 12, que va a tener también la misma forma si es que tiene esta figura pentacuspide, ¿no? Así que en esos casos, pues tendríamos 3 piezas idénticas en el maxilar inferior. Y generalmente, pues siempre se da una simetría, ¿no? Es decir, si en el izquierdo está, en el derecho también va a estar igual, ¿no? Así que puede darse esa situación. No está descartado, ¿no? Puede haber 5 cúspides, pero no es lo frecuente. Lo frecuente, lo más común es encontrar esto que hemos descrito, que es en forma de cruz, los surcos, ¿no? Y las 4 cúspides, como hemos visto. Ojo, las cúspides linguales siempre más altas y más agudas, con respecto a las vestibulares que son más romas, más redondeadas. Ahora, en relación al tamaño, eso creo que no nos dijo la Biblia. En relación al tamaño, las 2 cúspides mesiales son más voluminosas que las distales. ¿Por qué razón? Porque aquí no nada que ver las convergencias, ¿no? Como en los otros. Aquí, pues, la ubicación de la fosa y los surcos que van hacia las caras libres. La fosa principal no está equidistante de mesial y distal, está un poco más desplazado hacia distal.
o sea, en relación a la línea media, o sea, al eje vertical, la fosa está un poquito desplazada hacia distal, dando más espacio para las cúspides mesiales. Así que las mesiales también aquí son más grandes. Y no tanto por la convergencia, porque no se nota mucho la convergencia hacia distal tampoco en esta pieza. Es por eso que decíamos que esta pieza es la que tiene menos convergencia en sus caras. Incluso la convergencia cervical de las proximales tampoco es muy marcada en esta pieza. Entonces, por eso es que se dice que en este caso las mesiales son más grandes, porque la fosa y los surcos que van a vestibular y lingual están un poquito desplazados hacia distal, lo que hace que las cúspides distales sean menos en volumen que las mesiales. Eso a tomar en cuenta. Después, otro detalle que también hay que tomar en cuenta es la presencia de la arista armada. La arista armada no se dirige a la fosa principal, como muchos creen al hacer sobre todo los tallados. La arista armada se orienta hacia el surco que va hacia mesial y distal, o sea, la mitad del surco más o menos. No es inclinado la arista armada, es vertical, es recto, va hacia el surco, no hacia la fosa. Eso en los tallados hay que tomar en cuenta. Bien, con eso pues hemos terminado la oclusal, ¿no? Adelante. A ver, ¿quién más? Bueno, uno más. A ver, seguí, Vilma. Ya. Las caras libres. A ver, ¿qué dice con ese error? Sí, estoy aquí, me equivoco. ¿Y quién se ha equivocado? Pues eso. Qué error garrafal, ¿no? Ah, ¿qué pasó? Sí. Ya. Las caras libres. Tiene Bueno, cuatro vertientes. Cuatro vertientes que forman dos cúspides vestibulares. A diferencia de las linguales, las vestibulares son más bajitas, son más pequeñas, se podría decir, y también son más, son más romas, no son tan puntiagudos su forma. Y ¿cómo es? Así. Y hacia el lado mesial es el más alto, hacia el lado mesial es más alto y hacia el lado distal es un poco más pequeño. Y también es un poco más ancho hacia el lado distal, ya que es por la raíz, a lo que entendí. Por sus, ¿qué es? Por, a ver, ahí estamos viendo las caras libres que se parecen mucho, ¿no? Vean que se parecen, están casi igualitos. Entonces, habría que establecer más bien diferencias. ¿Qué diferencias? ¿Cómo reconocemos cuál es la vestibular, cuál es la lingual? A ver, indícanos qué diferencia puedes encontrar entre la vestibular y la lingual. Uno, ya nos has dicho las cúspides, ¿no? Que las bilinguales son más altas y más agudas, las vestibulares son más redondeadas. Aparte de eso, ¿qué otra diferencia puede haber? El volumen hacia mesial, que es más convexo. Bueno, la mesial siempre es más amplia, ¿no? Que la distal. Eso hemos dicho también por la ubicación de la fosa y el surco que viene de este oclusal. Pero no, en la lingual también la mesial es más voluminosa que la distal, eso no es diferencia. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra diferencia puedes encontrar? Que los cúspides son más altos hacia la lingual, ya dije. Que un surco es más corto que otro, también ya dije. Y así eso puede ser una diferencia, ¿no? El surco que va desde oclusal en vestibular es más extenso y algunas veces, no siempre, algunas veces termina en fosa.
¿no? Puede haber fosa olivar como la del primero, pero con menor frecuencia. Y si se da, también es menos profundo que en el primero, menos riesgo, ¿no? Así que puede darse, no está descartado la fosa olivar en esta pieza. En cambio, la lingual, el surco es pequeño, solo llega al tercio oclusal. Y sería una rareza encontrar fosa en lingual. No está descartado, pero no hay fosa, ¿no? Rara vez no. El libro, por ejemplo, nos dice, el libro de Villarini, que jamás se va a dar una fosa en lingual. Nos dice la presencia de fosa es, no nos dice raro, sino nos dice, hay una palabrita que usa, bueno, refiriéndose a que jamás puede darse una fosa en lingual. Pero eso no es la palabra jamás, o hay otra palabra que usa, pero no debería existir, ¿no? Ya que puede darse alguna rara vez. Hemos dicho que la anatomía es una ciencia variante, así que podría darse la presencia de esa fosa, o de alguna fosa en la lingual también. Pero el libro nos dice que no hay, ya. Esa sería una diferencia, ¿no? A nivel del surco y de la fosa. ¿Qué más? Tal vez alguna otra diferencia que puedes notar. A ver. Nada. El ancho será diferencia, o sea, la amplitud en ancho. No. Sí, no es notoria la diferencia en amplitud. ¿Por qué? Porque las caras proximales, hemos dicho, son casi paralelas, es decir, tienen muy poca convergencia. Por esa razón, vean, el ancho de la cara lingual es casi similar al ancho de la cara vestibular, ¿no? Así que por eso no es diferencia, por eso son casi iguales en sentido mesiodistal. Bueno, me acordé de la palabra, ¿no? El libro dice, nunca termina en fosa el surco lingual. Dice, nunca termina en fosa. Pero les decía, esa palabra nunca no debería existir en anatomía dentaria, porque por ahí se da pues en alguna variación, ¿no? Así que esa palabra nunca no habría que utilizar en anatomía dentaria, ¿no? Porque está sujeta a variación. Ya, tal vez otra diferencia pues que vamos a encontrar entre estas caras libres es la superficie, ¿no? La topografía de la superficie. En vestibular tenemos, igual que en el molar superior, ¿cuántas convexidades, Vilma? 5. Cinco convexidades, 2 en el tercio oclusal, una por debajo de la fosa o tercio medio, y 2 nuevamente en cervical, ¿no? Como en el molar superior, como en el primer molar superior, 5 convexidades. Eso en vestibular, pero en lingual, si hablamos de la topografía del lingual, vamos a encontrar 2 convexidades en el tercio oclusal por las 2 cúspides separadas por el surco, ahí hay 2 convexidades. Pero al igual que en el primero, por debajo del surco, o sea, en el tercio medio y cervical, encontramos un ligero aplanamiento. Aplanamiento, o sea, no es ni convexo ni cóncavo, plano. Eso se ve, les decía, incluso desde los premolares hasta el último molar en estas caras linguales. Y es por eso que en lingual, fíjense ahí en la cara proximal, a ver si puedes ir con tu cursor al lado lingual de la cara proximal, a la otra figura, a donde dice caras libres. Ahí, fíjense en el lado lingual. A ver, ubica el lado lingual. Ese perfil, o sea, el borde. Ese borde, ese. Fíjense ese borde, sobre todo en el otro, a ver el otro diente, este ve mejor. Ese ahí. Vean esa línea que va bajando, anda bajando.
vas bajando. Bien, ahí es la máxima prominencia, cerca ya oclusal, ¿no? Ubica la máxima prominencia ahí, con tu cursor. Máxima prominencia. Ahí está la máxima prominencia de ese lado lingual, o sea, hasta ahí es las convexidades. A partir de esa máxima prominencia, fíjense, a ver, tocar la máxima prominencia, no, esa es la cúspide. En la mitad casi está la máxima prominencia. Es la máxima prominencia. A partir de esa prominencia, fíjense, hacia cervical, vean esa línea que va hacia cervical, vamos bajando hacia cervical. Eso, vean esa línea. Es casi recta, es casi una línea recta. Esta línea así recta nos dice que esa parte de la cara lingual es casi plana, porque si fuese convexa la superficie del lingual, esa línea tendría que ser curva, ¿no? Y no así recta. Así que esa línea recta nos dice que la superficie de la cara lingual es casi plana. Y esto no solamente en esta, a partir de los premolares, toda esa parte de los inferiores es casi plana. Por eso, visto por proximal, se ve así la figura. Ya, muy bien, hasta ahí tu participación. A ver, eso más, ya que estamos ahí, terminaremos con esas caras proximales más, que no es mucho. A ver, ¿qué dices de las proximales? De las proximales. Tiene una forma romboidal. Ya. También tiene sus cúspides vestibulares. Después, igual son pequeñas romos. Después, ¿qué me decían? El lado lingual son más agudos. El resto lados son más agudos. Y en ese lado vestibular son más romos. Ya, en resumen, entonces, pues estas caras proximales, mesial y distal, son casi idénticas a las caras proximales del primer molar e inferior, ¿no? A la que hemos visto anteriormente. Fíjense la figura, los lados, vestibular, lingual, oclusal, cervical, idénticos a las proximales del primer molar. ¿Cuál será la diferencia con el primero? El libro nos dice, ¿qué diferencia habrá entre las proximales de este, particularmente entre las distales del primero y de este segundo? A ver, Vilma, ¿puedes ubicarte en eso? ¿Qué diferencia hay entre la cara distal del primero y de este segundo? A ver. Porque por lo demás se parecen. Sí. ¿Podría ser su quinta cúspide del primer molar? Ya, a ver, por ahí andamos, a ver, ¿qué hay con relación a eso? Su quinta cúspide vestibular es del lado cervical, si no me recuerdo. ¿Cervical? ¿Qué tiene que ver? No, estoy equivocando. Sería estaciones de dos vertientes. No. ¿No? No, solamente está. La única diferencia que puedo notar es por la quinta cúspide que tiene el primer molar. Ya, pero ¿qué hace esa quinta cúspide? Casi similares entre ellos. Ya, a ver, te lo voy a leer lo que dice el libro. Dice con respecto a esta diferencia, nos dice, a ver dónde está, me he perdido, estaba exacto aquí. Aquí está. Dice, en distal se aprecia mayor diferencia con aquel, o sea, con el primer molar, puesto que el tamaño de la cúspide vestibular del segundo es más grande que la del primero. Se refiere a eso, esa diferencia. ¿Qué interpretas por eso?
Ya, nos dice pues que la diferencia entre proximales es mínima con la del primer molar. La única que se puede notar un poco la diferencia es entre las distales del primero y del segundo, y se da a nivel de su lado oclusal. En su lado oclusal vamos a encontrar el perfil de las cúspides vestibulares y las linguales. Nos dice que en el primero hay mayor diferencia de altura cúspide porque tenemos ahí la quinta cúspide que es muy chiquita, muy bajita. Entonces, la diferencia de altura cúspide en la distal del primero es más marcada, más diferencia. En cambio, en este segundo ya no hay la quinta cúspide y la cuarta cúspide que veíamos ya es más alta, de modo que la diferencia de altura cúspide en la distal de este segundo ya no es tanta la diferencia entre la vestibular y la lingual, ¿no? Así que a eso se refiere. En el segundo, pues es menos esa diferencia de altura cúspide, ya que lo que estamos viendo en vestibular no es la quinta cúspide, que era pues muy pequeña en el primero. Así que aquí es más alta esa cúspide vestibular, ¿no? Su vestibular ya es más alta en este segundo. A eso se refiere, ¿no? Y eso nos dice el libro. Bien, todo está en el libro, así que hay que leer eso. Ya, hasta ahí tu participación, Vilma. Ya, nos queda uno más. Vamos, Melanie, con esto terminamos. Dale, Sí, Melanie. doctor, ahorita lo voy a compartir. Ya, muy bien. Estén pensando para mañana. Mañana hablamos de dientes temporales, un tema cortito. Ojo, todavía faltan muchos por exponer. Se van a quedar sin nota los que no expongan. Doctor, ¿se puede ver? Sí, estamos bien, ya. Y entonces yo voy a continuar con la porción radicular, que Ya. estos caracteres generales lo tiene como el diente anterior, que era del primer molar inferior, solo que aquí podemos ver que sus dos raíces tienen una tendencia a unirse. En su relación coronoradicular, que es como en el primero, solo que aquí es un poco más inclinada la raíz hacia distal. En su configuración interna. A ver, regresa al anterior, háblanos bien sobre los ejes, ¿cómo son? Tiene un... Si nos dices que es igual al primero, entonces ¿cómo eran el primero estos ejes? Eso explícanos. Ya. Hace rato hemos explicado cómo eran los ejes de las dos raíces, de la corona. ¿No estabas en la clase? Sí, estuve, doctor. Ya. Como dije, presenta dos raíces que tienen tendencias de unirse, siendo bastante así en común que se quieren encontrar una sola muestra con un ligero surco longitudinal en vestibular y hay una... A ver, todavía no estamos hablando de la fusión, estamos hablando de los eje coronario con respecto al eje radicular, que es igual al primero, nos has dicho. ¿Cómo son pues los ejes? ¿Cómo es la relación corona-radicular? Sería... Pero ahí está, describí lo que ves. Ya. Por aquí sería que estas dos raíces están separadas por la bifurcación que se produce al nivel del tercio cervical. Ejes, ¿a qué llamamos eje? Ya hace rato hemos hablado tanto.
qué mal, no atendemos lo que decimos en la clase, con razón, pues no sabe nada en el examen. En vano hacemos las clases. Si hemos dicho que tenemos pues un eje vertical que viene pues desde la corona hasta la raíz recto, y en relación a ese eje se observa la dirección de las raíces. En relación a ese eje vertical, la raíz mesial tiene una primera porción divergente o centrífuga y una, no, esa es la proximal, estamos en la vestibular. Más perdida estás. En relación a ese eje vertical, la raíz mesial tiene una dirección centrífuga en una primera porción y una dirección centrípeda o convergente hacia la línea media en la zona media apical. A ver, señala eso que he dicho. Por aquí, doctor. Ay, a ver, el eje de la raíz mesial, señálanos cómo es. Esa es la proximal. Estamos en vestibular. Guau, estamos perdidos. Esa es la raíz mesial. Ahí pues se observa dos ejes, un eje divergente en esa primera parte y luego un eje convergente hacia la línea media, ¿qué es eso? En cambio, la distal tiene un eje enteramente divergente. Algunas raras veces se puede ver la parte apical, como vemos ahí, ligeramente inclinado hacia el medio, pero eso es raro. Lo normal es que sea divergente, eso en vestibular. Y en proximal, como hemos visto en el primero, el eje radicular es recto, es vertical, y es el eje coronario el que está inclinado hacia el lingual, ¿no? De ahí que toda la corona parece estar volcada hacia el lingual en relación al eje radicular que es vertical, que más o menos coincide con la línea media, o sea, con el eje vertical. Así que es igual que en el primero, la raíz visto por proximal es recta, pero visto por vestibular, pues tenemos la mesial con dos direcciones, como hemos dicho. ¿Qué nomás sabemos de los dientes? A ver, ya, siguiente. Continúa. Ya, vamos a hablar de la configuración interna que aquí nos ofrece diversas formas, disposiciones y números de raíces que nos llevan a clasificar en 4 grupos que podemos ver aquí. El primer grupo se presenta con 2 raíces diferenciadas desde el plano cervical, que está la disposición radicular del primer molar inferior. Esto se presenta en el 39.2%. En el segundo grupo tenemos las raíces diferenciadas desde el tercio medio. Se inicia de una manera la tendencia en funcionamiento radicular. Esto se da en el 31.8% y en el tercer grupo podemos ver ya que aquí las raíces son adheridas o fusionadas que tienen la forma cónica y esto se da un 26.7%. Y el cuarto grupo es la raíz suplementaria que solo se encuentra en 2.3%. Estos molares presentan una tercera raíz distolingual con una idéntica disposición que el primer molar. Eso se puede ver ahí. ¿Cómo es la raíz cuando están fusionadas? Son cónicas. Son cónicas. Eso, doctor. Son adheridas y fusionadas, son cónicas. No hay nada más en las raíces. Después, se presentan casi siempre una disposición regular. Casi siempre en este diente son confusión total de raíces y conductos. No, hablando de la raíz, ¿cómo se ve cuando están fusionadas?
eso hace rato ya no estabas por decir, pero ahora te has perdido. Mm, ¿Qué presentan pues estas raíces? una disposición regular. Ay, Sandunga, ya, a ver, cuando las raíces se fusionan, esta fusión es más perfecta por el lado vestibular, lo que da lugar a la presencia de un pequeño surco por vestibular. La unión es menos perfecta por el lado lingual y por eso nos queda una hendidura en lingual, ¿no? Así que es un surco profundo en lingual. En iniciales, digo, en vestibular es más perfecta esa unión entre las dos raíces. Por eso queda como reliquia solo un surco en esta superficie. Por lingual queda una hendidura. Y eso está en el libro de Figueroa y Garín, ¿no? Ahí van a encontrar ese dato. Ya, la presencia del surco o de la raíz accesoria suplementaria, como nos ha dicho, es menos frecuente en esta pieza. Se da más raro, pero sí puede darse, ¿no? Igual que en el primero, raíz delgada, raíz que está por distal, similar al primero, pero con menos frecuencia. Y a ver, háblanos de la cámara y los conductos. Ya, la cámara pulpar es de forma cuboidea. Tanto la cámara como los conductos de los segundos molares inferiores tienen una modalidad semejante al del primero. El techo es similar a la cara oclusal, que sería rectangular, con 4 cuernos pulpares. También esto alcanza a un tercio de la altura coronaria y también el techo en esta parte es más declive de 2 a 3 milímetros por encima de la línea cervical. En su piso se puede ver que al igual al primero puede ser triangular o puede ser una hendidura si hay 3 o 2 conductos. Esto coincide en la línea cervical que puede haber una hendidura en mesial. O puede ser también un infundíbulo en mesial y distal. ¿Mesial? En mesial o infundíbulo en mesial distal o distal, perdón. Solo en distal, el infundíbulo. Mesial es hendidura. O cuando están separados, pues casi circulares, pero en forma de embudo, de infundíbulo en distal. Ya, ¿qué más? En estas imágenes podemos ver el estudio gráfico que en el primero podemos encontrar con la raíz distal recta aquí y mesial encorvada. Y en el tercero podemos ver así que tenemos en la raíz distal, que es recta, y la mesial encorvada. En el corte 4, aquí se puede ver también que la raíz mesial está con bifurcación incompleta, está aquí, y también que tiene un conducto único en el tercio apical. Después ya en el 5 existe igual la bifurcación. En el 7 y 8, por aquí, se puede observar que esto en el primero de los nombrados tiene un interconducto a la altura del tercio apical. En los cortes, por aquí la 7 y la 8, aquí. Sí, pero ¿dónde está el interconducto ahí?
por aquí, doctor. Guay, eso es pues la corona, ese es el techo, el piso. Ahí está el interconductor. No, doctor. Leemos por leer, ¿no? Pero no sabemos lo que estamos leyendo. Si dice, si tú misma has dicho en apical, ahí está pues en el 7, cerca al número 7, hay pues una comunicación todavía entre los dos conductos que están dividiéndose. A eso llamamos interconducto, o sea, un conducto que está uniendo a los dos conductos que están en división. Y a ver, ¿qué más tenemos? Rapidito, ya se nos va el tiempo. Luego en la segunda fila haces referencia a los dientes que corresponden a los segundos grupos con raíz bifurcadas desde el tercio medio. En el 13 y en el 14, aquí, se encuentra un corte mesiodistal. Observando en el diente 14 al 17, hasta aquí, se puede comprobar la evolución de un espacio cameral. También tenemos de la forma regular y amplia que singuliza la cavidad pulpar de un molar joven, como pasa aquí en el 14. Luego, en los números 30 al 33, ya esto corresponde al fusionamiento total de raíces y conductos. Esto se observa en un conducto más amplio en los cortes 31 y 33, que se puede ver aquí. Y una cavidad pulpar muy ensanchada, se puede ver, con una bifurcación total en el corte 32. Eso sería, doctor. Ya. Hasta ahí, pues, la descripción del segundo molar, que como hemos visto, pues, es más sencillo en cuanto a la porción coronaria, sobre todo. La parte interna, como se ha visto, se parece mucho también a la del primer molar, ¿no? Con la diferencia de que las raíces están más juntas. Puede haber también división de conductos, sobre todo en la mesial, ¿no? La distal, pues, rara vez se va a ver esto. Así que, más o menos similar también al primero. Ahí donde está señalando, vemos el conducto reticular, no sé si alcanza, no, ese es el conducto amplio que está recién en proceso de división, o sea, recién se va a dividir. Ahí es un conducto único donde está ese cursor rojo. Al otro lado, al lado derecho del cursor, ahí es el conducto reticular, vean ahí en forma de red, todavía está en división. Ahí tenemos interconductos que están uniendo a los dos conductos en división. Bien, entonces hasta ahí la descripción de los dientes. Los terceros molares hemos dicho que no tienen gran importancia, por eso no los estamos tocando. Ya. Muy bien, entonces hasta ahí el temario del segundo parcial, hasta el segundo molar inferior. Bien, volvamos a nuestra reunión, ya estamos. A ver, preguntas tal vez. ¿Cuántos estamos? 108. Doctor. Ahí estoy viendo ahí que alguien está todavía sin fotos. Rojas Alvarado Amancaya. Vamos a sacar del grupo al Rox Alvarado por no tener foto. Ya sabemos. Sí, ¿quién quiere preguntar? Doctor, yo quería que, si es que puede explicar por los motivos por los que puede sufrir una quinta cúspide en el segundo molar. Ya, a ver, en el segundo molar puede darse la quinta cúspide, rara vez hemos dicho, ¿no? Esto, pues, como bien sabemos, las cúspides se llegan a formar, pues, por la presencia de un lóbulo extra, ¿no? Al menos cuando tenemos, pues, más de lo normal. Entonces, cada cúspide se forma a partir de un lóbulo. En el caso del segundo, lo normal o lo frecuente es que sean 4, ¿no? Pero por ahí, pues, ya que está cerca al primero y es una variación del primero, puede darse una quinta cúspide, quizás también por lo que en algunos casos todavía es voluminoso esta cara oclusal. O sea, cuando con la presencia de la quinta cúspide, la cara oclusal suele ser también, como en el primero, más voluminoso, o sea, más grande. Eso pues da lugar a una quinta cúspide y con esto pues incluso mayor eficacia para la masticación. Pero como hemos dicho, es muy raro, por eso Figón y Garino no nos habla de
de este caso de la apariencia de un primero. Sí, en el libro de ¿cómo se llama? Luis Pagano, un libro más antiguo incluso que Figo y Garino, nos habla de la presencia de un primero en un segundo, es decir, la forma de un primero en un segundo molar. Puede darse, ¿no? Así que eso pues por la formación de un lóbulo extra más para cada cúspide, ¿no? Bien, no sé si respondió. Qué raro, el Romero no estaba al principio. Ya tienes No, falta. estaba, doctor. Estaba, solo que como estaba regresando se acabó por el túnel del Abre pasado, no había señal. Qué excusa del Romero. No, estaba, doctor. Doctor, ¿y este caso, en caso de que se dé, solo afecta a un diente o a los dos afecta? O sea, izquierdo y derecho. Si digamos, solo se desarrolla en el izquierdo o en el derecho o en ambos. Ya, sí, no es regla, pero generalmente hay simetría entre ambos lados, así como en los tubérculos, ¿no? Hemos hablado del tubérculo de Carabelli, que es una de sus características, que es bilateral y es simétrico, habíamos dicho, una de sus características. Bilateral, que está en ambos lados, y simétrico, que en ambos lados son iguales, o sea, si en el izquierdo es grande, en el derecho también va a ser grande. Lo mismo se aplica, pues, en este caso para las cúspides, que si en el izquierdo tenemos 5 cúspides, en el derecho también vamos a tener 5 cúspides. Pero ojo, esto no es regla, no es lo que se ve con frecuencia. Por ahí, pues en el izquierdo son solo 4 y en el derecho son 5. Podría darse, ¿no? Es decir, no está descartado. Pero lo que nos dice, pues la teoría es que generalmente hay simetría en ambos lados, o sea, es bilateral y simétrico. Bilateral en ambos lados y simétrico, que es igual para ambos lados, ¿no? Bien, eso en cuanto a las respuestas. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? Doctor, Sí, Castro. yo quería que vuelva a explicar eso, lo que dijo de la altura cuspidia vista por mesial del primer molar. A ver. La altura cuspidia vista por mesial. Estaba diciendo que vista por mesial era menor que la distal. Ya, se refiere a la altura cuspidia en la cara distal, no en la mesial. En la distal. O sea, y es la diferencia entre el primero y el segundo. En el primero tenemos la quinta cúspide, que es la más pequeñita. Esa cúspide pequeñita en el primero, visto por distal, nos da mayor diferencia de altura cuspidea, ¿no? Como la vestibular es pequeñita y la lingual es alta, si trazamos un plano horizontal y un plano inclinado, nos da mayor diferencia en el primero. En cambio, en el segundo, en distal, ya no tenemos la quinta cúspide. Y la cúspide que tenemos es más alta. Por tanto, la diferencia con la lingual, trazando el plano horizontal y el plano inclinado, la diferencia ya va a ser menor en el segundo, ¿no? Porque no estamos viendo la quinta cúspide, ya no hay quinta cúspide. De modo que la diferencia nos dice que es mayor en distal del primero, mayor diferencia de altura cúspide en el primero, y en el segundo, pues menos diferencia de altura, ¿no? Ya que no está la quinta cúspide, la más pequeñita, no está en el segundo. A eso se refiere, no sé si me has entendido. Sí, doctor, y una pregunta más. Si desapareciera la quinta cúspide, el disto vestibular, la que pasaría a ser la cúspide más pequeña sería la que era centro vestibular, ¿no? Exacto, sí, vamos en ese orden, ¿no? Si desaparece la quinta cúspide, pues sí, la central vestibular vendría a ser la más pequeña, ¿no? Sí. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ya, como les decía, para mañana tenemos los